yo la elijo a ella. Él no sabe que me cubro para esconder el mayor pecado. Hace meses pasé una noche con un desconocido en Dubái. Y ahora, el jeque conocido por ser cruel me eligió sin saber que estoy esperando el hijo de otro hombre. Si descubre la verdad, estoy muerta. Literalmente. Khadij al-Zilak estaba sentado a la cabecera de la mesa de caoba, sus dedos tamborileando sobre el cristal pulido. Frente a él, 5 hombres de barbas blancas y túnicas inmaculadas lo miraban con esa insolencia que solo la burocracia y la tradición son capaces de otorgar. El aire acondicionado mantenía la sala a una temperatura helada, completamente desconectada del calor que subía del pavimento afuera. Pero Khadij parecía emanar el propio calor del desierto. ¿Y su paciencia? Esa se le había agotado hacía mucho tiempo. No hablaban de ganancias ni de la expansión de los pozos petroleros que Khadij había triplicado en los últimos 5 años. Hablaban de sangre, de linaje. El documento se deslizó por la mesa como una sentencia de muerte. «El plazo expira en 30 días, Su Alteza», dijo el consejero más viejo, su voz arrastrada como arena en un cristal. «El testamento de su difunto padre es claro. Sin una esposa, sin un heredero en camino, el control mayoritario de las refinerías revierte al consejo». Khadij dejó de tamborilear. El silencio que siguió fue pesado, denso. Odiaba ser acorralado. Odiaba aún más que usaran el legado de su padre como una correa. Miró a cada uno de esos hombres, viendo la codicia mal disimulada bajo la máscara de una pía preocupación. Querían que se casara, sí, pero querían que se casara con una de sus hijas, una espía en su cama, una marioneta que aseguraría la influencia del consejo dentro de su casa. Quieren un matrimonio. La voz de Khadij era baja, un trueno lejano. Tendrán un matrimonio. Se levantó, la silla arrastrada hacia atrás con violencia calculada. No aceptaría una esposa trofeo, ni una aliada política. Si estaba obligado a tener una pieza de mobiliario decorativo para satisfacer una cláusula arcaica, elegiría la que le diera menos dolores de cabeza. Alguien que no exigiera amor, ni atención. Una sombra. Mientras Khadij abandonaba la torre de cristal, al otro lado de la ciudad, en la mansión decadente de la familia Al-Liaman, el caos olía a laca y perfume barato. Karine y Lourdes transformaron el piso superior en una zona de guerra de seda y chifón. Los vestidos eran arrojados, las joyas falsas eran pulidas hasta el límite de la credibilidad, y los gritos resonaban por los pasillos. «El rojo me hace ver gorda», gritó Karin, girando frente al espejo, tirando de la tela para resaltar un escote que desafiaba la modestia. «Ya estás gorda. El rojo solo advierte del tráfico», replicó Lourdes, aplicando una capa extra de labial, convencida de que su delgadez angulosa sería lo que el sheik buscaba. Zaira, la tercera hermana, la invisible, estaba encerrada en el baño de visitas, lejos de la histeria. Sus manos temblaban tanto que la pequeña varita de plástico casi cayó en el lavabo de mármol agrietado. No necesitaba mirar de nuevo. La imagen de las 2 líneas rosadas estaba grabada en sus retinas. Embarazada. El mundo giró. El recuerdo de aquella noche en Dubái, meses atrás, cuando había escapado de la tiranía de su padre por un fin de semana bajo un nombre falso, volvió como una ola. El hombre en la terraza del hotel. La conversación que duró horas, la conexión intelectual que se transformó en algo físico y arrollador. Ella no sabía quién era él, y él solo sabía que ella se llamaba Laila. Había huido antes del amanecer, con miedo a la realidad. Ahora la realidad crecía dentro de ella. Un golpe violento en la puerta la hizo saltar. «Zaira, sal de ahí. Necesito limpiar mi zapato, y eres la única que sabe cómo quitar manchas de gamuza», gritó Lourdes. Zaira escondió el test en el fondo del bote de basura, cubriéndolo con papeles. Si lo descubrían, estaría muerta. No metafóricamente. El código de honor de su familia, aunque arruinados y desesperados, era brutal. Una hija soltera y embarazada sería una mancha a borrar. Necesitaba huir. ¿Pero a dónde? Sin dinero, sin pasaporte en mano.
vigilada por los guardias de su padre que rodeaban la casa para la visita del sheik. El pánico le subió por la garganta, ácido. Miró su propio reflejo en el espejo. Pálida, ojos desorbitados de terror. No podía ser vista. Si el sheik la mirara, si alguien mirara con atención, verían la culpa, el miedo, el cambio en su cuerpo. Su mirada cayó sobre una tela negra doblada en el armario de lino, un niqab antiguo pesado que usaba su abuela. Una idea descabellada, nacida de la desesperación, se apoderó de ella. Si no podía huir de la casa, huiría de sus miradas. Se volvería invisible a la vista de todos. Cuando la limusina blindada de Khadij al-Silak entró por los portones oxidados de la mansión al-Yaman, la familia estaba alineada en la entrada. El padre, sudando profusamente en un traje ajustado, sonreía con dientes amarillos. Karine y Lourdes estaban al frente, dos pavos reales disputando el mismo rayo de sol. Y detrás, casi fusionada con las sombras de la columna de piedra, estaba una figura cubierta de pies a cabeza en tela negra, solo una estrecha rendija, revelando ojos castaños y asustados. Khadij bajó del auto. El aire de autoridad que él llevaba hizo que hasta el viento pareciera detenerse. Ignoró la mano extendida del padre de las chicas. Sus ojos barrieron el escenario con un tedio abrumador. «Su Alteza», el patriarca al-Yaman, balbuceó. «Mis joyas». Karine, formada en etiqueta, y Lourdes, que habla un poco de francés. Las dos hermanas hicieron reverencias exageradas, sonrisas congeladas, pestañas batiendo frenéticamente. Khadij sintió el olor de la codicia, más fuerte que el perfume de ellas. Eran bonitas, sí, de una manera obvia y vulgar, pero sus ojos gritaban tarjeta de crédito ilimitada. Imaginó la vida con cualquiera de ellas, las fiestas, las exigencias, el chisme con la prensa, el consejo manipulando la vanidad de ellas contra él. La mirada de Khadij, fría y calculadora, se desvió de los colores vibrantes de los vestidos de las hermanas y se posó en la figura oscura al fondo. El contraste era absoluto. Mientras las otras gritaban por atención, aquella criatura parecía desear dejar de existir. ¿Y aquella?, preguntó Khadij, su voz cortando el aire caliente. El padre parpadeó, confuso, siguiendo la mirada del sheik. Aquella, oh Alteza, no. Aquella es Zaira. Ella es tímida, devota, no tiene el brillo de sus hermanas. Ella eligió el velo recientemente. Una fase religiosa, supongo. Khadij dio un paso adelante. Vio cómo las hermanas rodaban los ojos, el desprecio que tenían por la figura de negro. Vio cómo el padre intentaba esconder a la hija menos valiosa. Una ola de perversidad cruzó la mente de Khadij. El consejo esperaba que él trajera una reina de belleza, una socialité que pudiera ser portada de revistas. Elegir a la mujer que nadie quería, la mujer sin rostro, sería el insulto supremo. Y mejor aún, una mujer que se escondía bajo capas de tela probablemente no lo molestaría. Sería un fantasma en su palacio. «La elijo a ella», declaró Khadij. Zaira sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. El plan de esconderse había salido terriblemente mal. No tenía intención de ser elegida. ¿Y tú? Mientras acompañas este giro, ¿qué color llevas puesto ahora? ¿Azul, negro, rojo? Dinos en los comentarios el color que llevas y dale like si tu corazón también se aceleró cuando el sheik la señaló. Porque esta elección lo cambiará todo. Y aún no has visto nada. El silencio fue absoluto. La sonrisa de Karine vaciló. El padre abrió la boca, pero ningún sonido salió. «Pero, Alteza, usted ni siquiera vio su rostro». El padre intentó argumentar. La desesperación de perder la oportunidad de vender a la hija premium era evidente. «No estoy comprando un caballo, al-Yaman. No necesito revisar los dientes», dijo Khadij, brusco. «Preparen el papeleo. Me la llevo ahora. La deuda de su familia está perdonada a cambio de ella». Zaira sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. El plan de esconderse había funcionado demasiado bien, o terriblemente mal. No tenía intención de ser elegida,
El niqab era para ser un escudo contra el rechazo, no una invitación. Ahora estaba siendo vendida al hombre más poderoso del país, cargando un secreto que podría matarla. El viaje hasta el palacio fue un borrón de terror silencioso. Zaira se sentó lo más lejos posible de Hadij en la limusina, apretando las manos bajo la tela negra hasta que le dolieron los nudillos. Él no le habló, ocupado con una tableta, tratándola exactamente como ella esperaba, como un equipaje adquirido. Al llegar, fue conducida no a un harén o a una habitación de invitados, sino directamente a los aposentos privados del sheik. El lujo era opresivo. Alfombras que costaban más que la casa de su padre, obras de arte, un olor a sándalo y poder. La puerta se cerró, dejándolos a solas. El sonido del cerrojo resonó como un disparo en el pecho de Zaira. Hadji se quitó el gutra de la cabeza, arrojándolo sobre una butaca, y se desabrochó los primeros botones de la camisa. Parecía exhausto, pero sus ojos, cuando se volvieron hacia ella, eran afilados como cuchillas. «Puedes quitarte eso ahora», dijo él, sirviéndose un vaso de agua. Su voz no era amable, pero tampoco agresiva. Era práctica. «No hay público aquí». Zaira no se movió. El corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera ver vibrar la tela del niqab. Hadij suspiró, la impaciencia regresando. Caminó hacia ella, deteniéndose a un paso de distancia. Su presencia era abrumadora. Olía a desierto y tabaco caro. «Ahora eres mi esposa, Zaira. El contrato fue firmado digitalmente en el auto. No espero amor, y ciertamente no espero charlas vanas, pero exijo saber quién está en mi casa. Quítate el velo». Zaira dio un paso hacia atrás, tropezando con la alfombra. «No puedo». La voz de ella salió amortiguada, temblorosa. Los ojos de Hadij se estrecharon. «¿No puedes o no quieres? Si tienes alguna deformidad, que sepas que no me importa. Te elegí para callar al mundo, no para decorar mi sala». «No es mi rostro», susurró ella, las lágrimas calientes escurriendo por debajo de la máscara, invisibles para él. Sabía que ese era el momento. Si él lo descubría después, sería traición. Si ella lo contaba ahora, quizás, solo quizás, él la devolvería. Ser devuelta sería una vergüenza pública, pero salvaría la vida del bebé. Respiró hondo, sacando coraje de donde no tenía. «No puedo ser su esposa, Alteza. Usted compró una mercancía defectuosa». Hadij se detuvo, el vaso de agua a medio camino de su boca. Su expresión se endureció. «Explíquese». «Llevo la deshonra en mi vientre», dijo Zaira, las palabras saliendo rápidas, atropelladas, antes de que perdiera el coraje. Instintivamente llevó la mano a su abdomen bajo las capas de tela. «Estoy embarazada. De 2 meses». El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Zaira cerró los ojos, esperando el grito, el golpe o la orden para que los guardias la arrastraran afuera. Esperó la furia de un hombre engañado, pero el sonido que oyó fue el de hielo golpeando el cristal cuando Hadij colocó el vaso en la mesa. Él la estudió, ni con lujuria ni con ira, sino con la frialdad de un ajedrecista evaluando una nueva pieza en el tablero. «¿Quién es el padre?», preguntó él. «Él ya no existe», mintió Zaira, protegiendo la memoria del hombre de Dubái, sin saber que él estaba frente a ella. «Fue un error, un pecado mío, y solo mío». Hadij caminó hasta la ventana, mirando las luces de la ciudad que él prácticamente gobernaba. El consejo quería un heredero. Presionaban por un hijo de su sangre para asegurar la sucesión, pero la cláusula inmediata, la que amenazaba sus empresas ahora, exigía solo que estuviera casado y en camino de constituir una familia. Se volvió hacia Zaira. Ella parecía pequeña, aterrorizada, un pájaro negro atrapado en una jaula de oro. Una esposa embarazada de otro hombre sería, para cualquier otro árabe tradicional, una ofensa digna de muerte. Pero para Hadij al-Silak, que veía las tradiciones como cadenas a romper, aquello era una oportunidad. «¿Entiende lo que acaba de confesar?», dijo él suavemente peligroso. «Podría mandar que la lapidaran, su familia la repudiaría, moriría en la calle». Zaira sollozó, un sonido bajo y doloroso.
Lo sé. Solo pido, déjeme ir. Desapareceré. No, dijo Hadish. La palabra fue definitiva. No irás a ninguna parte. Se acercó nuevamente, invadiendo su espacio personal, forzándola a mirar hacia arriba, a sus ojos oscuros e impenetrables. El consejo quiere un heredero, quieren un espectáculo, y se lo daremos. Zaira dejó de llorar, la confusión superando el miedo. ¿Qué? Ese hijo, Hadish señaló su vientre, será mío, a los ojos del mundo, a los ojos de la ley, y a los ojos de su familia víbora. Nadie sabrá la verdad, jamás. Pero, ¿por qué?, susurró ella incrédula. ¿Por qué aceptaría la deshonra de otro? Hadish sonrió, pero no había alegría en la sonrisa. Era una mueca de triunfo cínico. Porque una esposa que guarda un secreto así es una esposa que nunca me traicionará. Serás intocable aquí dentro, Zaira. Tendrás la mejor atención médica, lujo, protección, y a cambio me darás el silencio. Me darás la apariencia de una familia perfecta para que yo pueda mantener mi imperio. Y lo mejor de todo, se inclinó susurrando cerca de su oído cubierto. Como ya estás ocupada, no necesito tocarte, no necesito consumar esta farsa. Se alejó, volviendo a ser el empresario frío. Es un contrato de negocios, Zaira. Tu seguridad y la de tu bastardo a cambio de mi libertad y mis empresas. ¿Tenemos un acuerdo? Zaira miró al hombre que creía un monstruo. Era frío, calculador, y usaba su tragedia para su propio beneficio, pero él ofrecía vida, vida para el hijo que ella ya amaba desesperadamente. Lentamente asintió con la cabeza. «Excelente», dijo Hadish, tomando el gutra y dirigiéndose al baño para prepararse para dormir, como si no acabara de reescribir el destino de ambos. «El cuarto de visitas está a la izquierda. Duerme. Mañana empezamos a escenificar la mentira más cara de la historia de este país». El palacio de Al-Silak no era una casa. Era una fortaleza de mármol blanco y cristal templado, erigida como un desafío a la brutalidad del desierto que la rodeaba. Zaira cruzó el vestíbulo principal, sintiéndose minúscula bajo el techo abovedado. El sonido de sus pasos era amortiguado por las alfombras persas que costaban más que la vida entera de su padre, pero el silencio del lugar era ensordecedor. No había el calor de un hogar allí, solo la eficiencia fría del poder. Hadish caminaba delante de ella, sus anchos hombros tensos bajo la fina tela del traje italiano hecho a medida. No miró hacia atrás ni una vez desde que salieron de la mansión de los Al-Liaman. Para él, ella era una mercancía adquirida, un problema resuelto. Se detuvo abruptamente ante una puerta doble de roble macizo y giró sobre sus talones. Zaira casi chocó con su pecho, retrocediendo instintivamente y bajando la mirada, como el niqab exigía y como su supervivencia dictaba. «Sus aposentos», indicó con un gesto seco. «Mis habitaciones están en el ala este. No me moleste a menos que la casa esté en llamas. Las criadas traerán la cena». Pasó junto a ella, y fue en ese instante que el mundo de Zaira osciló. El aire desplazado por su movimiento trajo una ráfaga de su perfume. No era solo una fragancia cara, era una firma química grabada en su alma. Notas profundas de oud, cuero envejecido y un toque sutil, casi imperceptible, de sándalo y humo de cigarro. El tiempo se dobló. Por un segundo aterrador, el mármol frío bajo sus pies desapareció, reemplazado por la suave alfombra de una suite de hotel en Dubái. La oscuridad del niqab se disolvió en la penumbra de una habitación iluminada solo por las luces de la ciudad. Sintió el toque fantasma de manos cálidas en su piel, oyó la voz ronca susurrando «Laila» contra su cuello, prometiendo que, por una noche, no serían herederos ni peones, solo un hombre y una mujer. Zaira tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. La náusea matutina, que había estado controlando con pura fuerza de voluntad, se mezcló con el vértigo del recuerdo. Aquel hombre, el amante gentil, apasionado y desesperadamente solitario de Dubái, ¿era el mismo tirano que ahora la encerraba en una jaula de oro? La disonancia era excruciante.
Llevó la mano a su vientre, protegiendo el secreto que pulsaba allí. Si él supiera que la deshonra que ella llevaba tenía sus ojos, la farsa se desmoronaría. ¿Algún problema? La voz de Hadish cortó el ensueño, fría e impaciente. Se había detenido en medio del pasillo, observando su debilidad con el ceño fruncido. «No, señor», susurró ella con la voz ronca. «Solo cansancio». Él la estudió por un momento, sus ojos oscuros indescifrables, antes de asentir brevemente y desaparecer en dirección a su oficina. Zaira entró en la habitación y cerró la puerta, deslizándose hasta el suelo mientras las lágrimas mojaban la tela negra que cubría su rostro. Estaba casada con el único hombre que había amado, y él la despreciaba. Los días siguientes se transformaron en una rutina de soledad lujosa. Zaira era un fantasma en su propio matrimonio. Veía a Hadish rara vez, generalmente a distancia, mientras él comandaba imperios por teléfono o recibía ejecutivos. Pero el aislamiento se rompió la mañana del martes, no por él, sino por el pasado que ella intentaba olvidar. Desde el balcón de su habitación, Zaira oyó el sonido agudo de voces alteradas en el portón principal. Incluso 3 pisos más arriba, la estridencia era inconfundible. Karine y Lourdes. Se acercó a la balaustrada, escondida por las cortinas de lino pesado. Un auto deportivo rojo estaba parado en la entrada y sus hermanas gesticulaban furiosamente al jefe de seguridad de Hadish. «¡Somos su familia!», gritó Karine ajustando sus gafas de sol de diseñador como si fueran una corona. «Tenemos derecho a ver si está siendo bien tratada. Y trajimos regalos». Zaira vio las bolsas de grandes almacenes en las manos de Lourdes. No eran regalos, eran caballos de Troya. Querían entrar para inspeccionar, para encontrar fallas, para ver si Zaira ya había sido descartada o humillada, y para recolectar chismes que pudieran vender socialmente. El pánico le subió por la garganta a Zaira. Si la veían de cerca, notarían la hinchazón en sus tobillos, la palidez, los signos sutiles que el niqab escondía del mundo, pero no de ojos envidiosos. Entonces, una sombra más grande cubrió a las 2 mujeres. Hadish salió del anexo de seguridad. No gritó, ni siquiera levantó la voz, solo su presencia, emanando una autoridad letal, hizo que Karine diera un paso hacia atrás, tropezando con sus tacones de aguja. «Su nombre ahora es Alzilak». La voz de Hadish subió clara hasta el balcón. «Y en esta casa la única lista de invitados autorizada es la mía. Ustedes no están en ella». «Pero Hadish, querido...» Lourdes intentó, usando un tono meloso que hizo estremecer a Zaira. «Solo estamos preocupadas. Zaira es tan frágil, tan insípida. Creemos que necesitarías compañía más vivaz». Hadish avanzó un paso, invadiendo su espacio personal con la misma intimidación que usaba con el consejo. «Mi esposa no necesita su preocupación. Necesita paz. Y yo necesito que ustedes salgan de mi propiedad antes de que decida que la invasión de privacidad es motivo para revisar los acuerdos financieros que mantengo con su padre». La mención al dinero hizo que la sangre se drenara del rostro de las hermanas. En segundos, el motor del auto deportivo rugió y ellas desaparecieron en una nube de polvo. Zaira soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Él la defendió, no por afecto, se recordó con amargura, sino por posesión. Estaba protegiendo su inversión, su esposa de fachada. Aún así, ver a sus verdugos huir con la cola entre las piernas provocó una sensación extraña y cálida en su pecho. Por primera vez en la vida alguien se había puesto entre ella y el mundo. Esa noche, un golpe en la puerta la sobresaltó. Hadish entró antes de que ella pudiera responder. Traía una pequeña caja de terciopelo y un frasco de vidrio ámbar. «El médico de la familia dejó esto», dijo él colocando los ítems sobre el tocador. «Vitaminas prenatales importadas y un tónico para las náuseas. Noté que apenas tocó la cena ayer». Zaira lo miró, paralizada. ¿Él lo había notado? «No quiero que se desmaye durante el viaje de mañana», añadió él, su voz volviendo al tono profesional, matando cualquier esperanza de ternura genuina. «Partiremos hacia el resort, en Al-Waj. Es la luna de miel oficial. Se tomarán fotos a la salida y a la llegada. Después estaremos aislados».
Intente parecer viva. El viaje al resort privado fue un ejercicio de tortura silenciosa. El jet privado, el helicóptero y finalmente la villa suspendida sobre las aguas azul turquesa del Mar Rojo. Era el lugar más romántico de la tierra, desperdiciado en una pareja que apenas intercambiaba palabras. La primera noche, la cena fue servida en la terraza. La brisa del mar agitaba los bordes del niqab de Zaira. Ella aprendió a comer con el velo, deslizando el tenedor por debajo de la tela con una gracia practicada. Pero la tensión en la mesa era palpable. Hadich había despedido a los camareros. Estaba irritado, escribiendo furiosamente en su tableta, ignorando la langosta intacta en su plato. «Malditos rusos», murmuró, pasándose la mano por el cabello oscuro. «Van a inundar el mercado con crudo barato solo para forzar mi mano en la refinería del norte». Zaira dejó el vaso de agua. Su silencio era su armadura, pero la inteligencia era su arma, y se estaba oxidando por falta de uso. «Ellos no quieren la refinería», dijo. Su voz salió baja, pero firme. Hadich dejó la tableta. Giró su cuerpo en la silla, mirándola completamente por primera vez en días. No había desprecio en su mirada ahora, había shock y curiosidad. «¿Cómo sabes lo de la flota? Eso no está en los informes públicos». «Leía los papeles de mi padre cuando se desmayaba borracho en la oficina». Mintió parcialmente. Ella leía todo lo que podía sobre el mercado, incluso sobre las empresas de Hadich, mucho antes del matrimonio. «Y sé matemáticas. Los números del último trimestre no justifican el interés en la refinería. Es una cortina de humo». Un silencio pesado cayó sobre la mesa, pero era diferente al silencio anterior. Era eléctrico. Hadich se levantó, tomó la botella de vino y se sirvió, los ojos fijos en ella, intentando ver a través de la tela negra. «Estás llena de sorpresas, Zaira al-Yaman», murmuró, el uso de su apellido de soltera sonando menos como un insulto y más como una prueba. «Karina y Lourdes no saben la diferencia entre un barril de petróleo y un frasco de perfume». «Mis hermanas tienen otros talentos», respondió ella con una ironía seca. «Gastar dinero requiere cierta dedicación». Hadich rió. Fue un sonido corto, grave y sorprendente. Relajó los hombros, apoyándose en la balaustrada de la terraza, su perfil recortado contra la luna. La conversación fluyó a partir de allí, vacilante al principio, luego torrencial. Hablaron de mercados, de política, de la estupidez del consejo. Zaira se sintió embriagada, no por el vino que no bebía, sino por su atención. Por primera vez, él no estaba hablando con un vientre de alquiler. Estaba hablando con ella. La noche avanzó. La brisa se volvió más fría. En un momento de entusiasmo sobre una estrategia de fusión, Hadich se acercó a la mesa. Se inclinó, apoyando las manos en el mantel de lino, el rostro a centímetros del de ella. La proximidad trajo su olor nuevamente, envolviéndola como una red. Sus ojos, negros e intensos, se fijaron en los ojos de ella, visibles a través de la rendija del velo. La risa murió en sus labios. La atmósfera cambió, se cargó de una electricidad estática que erizó la piel. «Tus ojos», susurró con la voz ronca, la misma voz de aquella noche en Dubái. Levantó la mano, los dedos suspendidos a milímetros de la tela que cubría su rostro. «Ya he visto esa mirada antes, ¿no es así?» El corazón de Zaira se detuvo. El deseo irradiaba de él, una ola de calor que ella podía sentir físicamente. Él quería tocarla, quería arrancarle el velo y besarla, no como parte de un contrato, sino como un hombre hambriento. Y Dios, cómo quería ella que él lo hiciera. Su cuerpo entero se inclinó imperceptiblemente hacia su mano. Pero entonces su mirada bajó. Se posó donde la tela del vestido se estiraba ligeramente sobre su vientre. La realidad cayó como una guillotina. El otro hombre, la deshonra. Hadich retiró la mano como si hubiera tocado un brasero. La máscara de frialdad descendió sobre su rostro instantáneamente, endureciendo las facciones que segundos antes estaban abiertas. Se alejó, dándole la espalda, los puños cerrados a los costados. «Ya es tarde»,
dijo con la voz cortante como cristal roto. «Ve a tu habitación. Cierra la puerta con llave». «Hadich», intentó ella, el dolor del rechazo más agudo que cualquier insulto. «Vete», gruñó sin mirar atrás, «antes de que olvide que llevas el hijo de otro hombre y haga algo de lo que ambos nos arrepentiremos». Zaira se levantó, las piernas temblorosas, y huyó a la habitación. Se arrojó a la cama enorme y vacía, oyendo el sonido de Hadich caminando de un lado a otro en la terraza, como un león enjaulado, luchando contra una atracción que él creía inmoral, sin saber que era la única verdad en medio de todas las mentiras. El salón de baile del Palacio de Cristal resplandecía bajo la luz de 1000 candelabros de baccarat, un exceso de opulencia que revolvía el estómago de Zaira. No era solo el lujo desmedido lo que la nauseaba, sino el olor, una mezcla sofocante de perfumes franceses, canapés de salmón ahumado y la omnipresente fragancia de jazmín que impregnaba el aire acondicionado central. Bajo las capas de seda negra del niqab, sentía el sudor frío escurrir por su espalda. El mundo giraba en un eje nauseabundo y ella llevó la mano discretamente al vientre, un gesto instintivo de protección que duró menos de un segundo. Pero fue suficiente. Al otro lado del salón, flotando en vestidos de alta costura que costaban más que la educación de una vida entera, Karine y Lourdes observaban. Eran depredadoras sociales, halcones con ojos delineados con col. Karine le dio un codazo a su hermana, la sonrisa congelada para la prensa mientras susurraba entre dientes. «¿Viste eso?», Karine murmuró, los ojos fijos en su hermana menor cubierta. Rechazó el champán por tercera vez y está pálida. Se le nota la palidez hasta en las manos. Lourdes entrecerró los ojos analizando la postura de Zaira, la forma en que se inclinaba ligeramente hacia adelante, como si llevara un peso secreto. La deducción llegó rápida, venenosa y precisa. Está embarazada. Lourdes siseó, el shock dando paso a un triunfo malévolo. La santita del velo, embarazada. Y no hace tiempo suficiente para ser de él. El contrato se firmó hace semanas. Si estaba embarazada antes... La sonrisa de Karine se ensanchó, cruel. Entonces cometió traición. Engañó al sheik. Si esto se filtra, Hadich no solo la anula, la destruye. ¿Y a nosotras? Nosotras volvemos al juego. Zaira sintió las miradas de sus hermanas quemando su piel a través de la tela oscura. El aire se enrareció. Necesitaba salir. Necesitaba aire puro, lejos de aquella jaula de oro y de las serpientes que llamaba familia. Cuando Hadich se acercó, su expresión era una máscara impenetrable de tedio y autoridad, pero sus ojos, al encontrarlos de ella, se suavizaron por una fracción de segundo. «Estás temblando», observó en voz baja, interponiéndose entre ella y el resto del salón, un escudo humano de hombros anchos y smoking impecable. «¿Qué pasó?» «El calor», mintió, su voz fallando. «Necesito ir a casa». Hadich asintió sin preguntar. Había una tensión nueva entre ellos desde la noche del contrato, una electricidad que él intentaba suprimir con frialdad, pero que fallaba miserablemente cada vez que su perfume lo alcanzaba. «Mañana partiremos para la inspección en las refinerías del desierto», informó guiándola hacia la salida con una mano firme en la base de su espalda. El toque quemaba. «Será bueno para ti alejarte de la ciudad. El aire del desierto limpia la mente. Y los secretos». Él no sabía cuán proféticas eran aquellas palabras. El viaje, 2 días después, fue un ejercicio de silencio torturante. La caravana de subes blindados cortaba las dunas infinitas como escarabajos metálicos bajo un sol inclemente. Zaira viajaba en el auto principal con Hadich. El aislamiento acústico del vehículo transformaba el mundo exterior en una película muda, pero la tensión dentro de la cabina era ensordecedora. Zaira se sentía cada vez más débil. El embarazo, combinado con el estrés de mantener su identidad oculta del hombre que amaba y que era el padre de su hijo, estaba cobrando su precio. Cerró los ojos bajo el velo, intentando controlar la respiración.
De repente, el horizonte cambió. El azul límpido del cielo fue engullido por una pared colosal de naranja y marrón. «Habub», el chofer maldijo, los nudillos blancos en el volante. La tormenta de arena golpeó el convoy con la violencia de un tren de carga. El día se volvió noche en segundos. La visibilidad cayó a cero. El viento aullaba, sacudiendo el vehículo pesado como si fuera un juguete. «Pare el auto», ordenó Hadich, su voz tranquila pero autoritaria. «Si seguimos vamos a volcar en una duna». El chofer frenó. El mundo de afuera era un caos de arena abrasiva, pero dentro, el silencio regresó, más pesado. El aire acondicionado comenzó a fallar, los filtros obstruidos por la densidad del polvo. La temperatura en la cabina subió rápidamente. Para Zaira, fue el golpe final. El calor sofocante, la falta de aire, el miedo. El mundo comenzó a oscurecerse en los bordes de su visión. Intentó jalar aire, pero la tela del niqab parecía de repente hecha de plomo, pegándose a su rostro, asfixiándola. Un gemido escapó de sus labios. Su cabeza se inclinó hacia un lado, golpeando ligeramente el cristal de la ventana. Hadich se volvió instantáneamente. «¿Zaira?» Sin respuesta. Vio su pecho jadear irregularmente, sus pequeñas manos agarrando la tela del vestido en espasmos. «Zaira». El pánico, una emoción que Hadich al-Silak rara vez permitía, explotó en su pecho. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se lanzó sobre la consola central hacia el asiento trasero. «Abra la puerta, necesitamos aire». «Señor, la arena». El chofer intentó argumentar. «Al diablo con la arena. Ella no está respirando». Hadich ignoró al chofer. Le sujetó los hombros, sacudiéndola ligeramente. Estaba flácida, su cuerpo febril irradiando calor a través de las capas de ropa. Se estaba asfixiando. Las reglas, la tradición, la deshonra, todo eso se disolvió ante la urgencia primitiva de salvarla. Con manos temblorosas pero decididas, Hadich llevó los dedos al velo que la escondía del mundo y de sí mismo. Tiró de la tela. El niqab se deslizó, revelando el rostro que había asombrado sus sueños durante meses. El tiempo se detuvo. La tormenta de afuera dejó de existir. El chofer, el auto, el desierto, todo desapareció. Solo quedaba aquel rostro, la piel de porcelana, ahora enrojecida por la fiebre, los labios dibujados que él había besado con tanta hambre en aquella azotea en Dubái. La pequeña cicatriz casi invisible en la sien, cubierta por un mechón de cabello sudoroso. No era Zaira, la esposa impuesta, la extraña silenciosa. Era Laila, la mujer de la noche prohibida, la mujer que había desaparecido a la mañana siguiente, llevándose consigo su cordura y dejando solo el olor a jazmín en las sábanas. Dios. El susurro de Hadich fue un sonido desgarrado, doloroso. Quedó paralizado, su cerebro intentando reorganizar la realidad. Las piezas del rompecabezas cayeron con un estruendo ensordecedor en su mente. La mirada familiar, la atracción magnética que sentía, incluso sin verla, el embarazo, el tiempo. La fecha coincidía perfectamente. La ira inicial de haber sido engañado intentó surgir, pero fue instantáneamente ahogada por una ola abrumadora de alivio y posesión. El otro hombre, que él odiaba con todas sus fuerzas, el hombre cuya existencia lo torturaba, era él. El hijo que ella llevaba, el bastardo que el consejo despreciaría, era sangre de su sangre. Zaira soltó un suspiro profundo, el aire fresco finalmente llegando a sus pulmones, y sus pestañas temblaron. Abrió los ojos. Lo primero que vio no fue la tormenta, sino el abismo negro de los ojos de Hadich. Y entonces se dio cuenta de que no había tela entre ellos. El velo estaba en sus manos. El pánico la golpeó como un puñetazo físico. Intentó encogerse, cubrirse el rostro con las manos, huir a la oscuridad que era su único refugio seguro. «No», gimoteó, la voz débil, llena de terror. «Por favor, Hadich, no mires. Puedo explicar». Él le sujetó las muñecas, impidiéndole esconderse. No con violencia, sino con una firmeza desesperada. «¿Laila?», preguntó usando el nombre falso,
probando la realidad. Las lágrimas desbordaron sus ojos, trazando caminos limpios a través del polvo en su rostro. «Tuve miedo», sollozó, la confesión rompiendo la presa. «Nuestras familias, la rivalidad, nunca lo permitirían. No sabía quién eras esa noche, y cuando lo supe, ya era demasiado tarde. Iba a proteger al bebé. Juro que iba a proteger al bebé de todo». Hadij miró su vientre. Luego volvió a sus ojos. La furia del sheik, la frialdad del empresario. Nada de eso quedaba. Solo había el hombre que había encontrado lo que ni siquiera sabía que estaba buscando. «El bebé», repitió con la voz ronca, «es mío». No fue una pregunta. Fue una afirmación que reescribía el destino de ambos. Zaira dejó de luchar contra su agarre. Asintió, una sola vez, despacio. «Sí, es tuyo». Hadij le soltó las muñecas y, en lugar de alejarse, hizo lo contrario. Le acunó el rostro entre sus grandes manos, sus pulgares limpiando las lágrimas con una reverencia que rozaba lo sagrado. Se inclinó, su frente contra la de ella, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio vital. «Te escondiste de mí dentro de mi propia casa», susurró, una mezcla de incredulidad y admiración. «Me dejaste creer que estaba protegiendo al hijo de un extraño, cuando en realidad nos estabas protegiendo a los dos». «Ellos te quitarán todo si lo saben», advirtió Zaira, el miedo aún presente. «El consejo, Karine, dirán que rompimos las leyes morales antes del matrimonio, llamarán al bebé ilegítimo». Hadij levantó la cabeza y por primera vez desde que la conoció en la mansión sonrió. No la sonrisa cínica de los negocios, sino una sonrisa feroz, peligrosa y absolutamente apasionada. «Que lo intenten», gruñó suavemente, rozando sus labios con los de ella, reclamándola. «Que el mundo entero lo intente. He quemado ciudades por menos. ¿Por ti? ¿Por nuestro hijo? Convertiré este reino en cenizas antes de dejar que alguien toque un cabello tuyo». Afuera, la tormenta de arena rugía, sepultando el mundo en caos. Pero dentro del auto, en el silencio de un secreto finalmente revelado, Hadij la besó. No había contratos, ni velos, ni mentiras. Solo la verdad brutal e incandescente de que ellos se pertenecían, y que la guerra contra el mundo apenas estaba comenzando. La calma que siguió a la tormenta en el desierto era engañosa. El regreso al palacio no tuvo la pompa de una entrada real, pero llevaba un peso mucho mayor. El aire dentro de la limusina blindada parecía enrarecido, cargado eléctricamente, mientras Hadij mantenía la mano de Zaira apretada a la suya. No la había soltado ni un segundo desde que la verdad irrumpió bajo el sol abrasador, como si temiera que, al aflojar el agarre, ella se disolviera en humo y mentiras de nuevo. Cuando los portones de hierro forjado se abrieron, revelando la imponencia de la residencia Al-Silak, Zaira sintió un vuelco en el estómago. Aquel lugar, antes una prisión de mármol y expectativas frías, ahora parecía un campo de batalla. Miró el perfil de Hadij. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fijos en el horizonte, pero su pulgar acariciaba el dorso de la mano de ella a un ritmo constante, una promesa silenciosa de guerra y protección. «No temas», murmuró sin mirarla, mientras el auto se detenía frente a la escalinata principal. «Las reglas han cambiado. Yo soy las reglas ahora». Pero Zaira sabía que el mundo no se doblegaba tan fácilmente, ni siquiera para un hombre que creía poder comandar las mareas. En lo alto de la escalinata, la recepción no era la de los sirvientes habituales. Karine y Lourdes estaban allí. No había sonrisas falsas esta vez, ni intentos patéticos de reverencia. Su postura era rígida, depredadora. Había un brillo de triunfo en los ojos de Karine que hizo un escalofrío recorrer la espalda de Zaira, más helado que el aire acondicionado del palacio. Ellas sabían. De alguna manera, la intuición venenosa de las hermanas había olfateado la sangre en el agua. Hadij bajó del auto y rodeó el vehículo para abrir la puerta a Zaira, un gesto de caballerosidad que nunca había demostrado públicamente antes. Cuando ella emergió, aún con el niqab pero con la postura alterada por la intimidad recién descubierta, el silencio en el patio se volvió ensordecedor.
Bienvenidos de nuevo. La voz de Lourdes cortó el aire, dulce y podrida como fruta pasada. El consejo está en la biblioteca, Hadish. Parecían urgentes. Hadish se detuvo en el primer escalón. La mención al consejo tensó sus hombros. Lanzó una mirada cortante a sus cuñadas, una advertencia muda que habría hecho retroceder a hombres menores, pero ellas sostuvieron la mirada, alimentadas por la certeza de la destrucción ajena. «Lleva a Zaira a sus aposentos», ordenó al jefe de seguridad, ignorando a las hermanas. «Nadie entra, nadie sale». «Voy contigo», susurró Zaira sujetando su brazo. «No». La negativa fue suave, pero firme. Le tocó el rostro a través de la tela negra. «Son buitres, Habibti. No dejaré que se alimenten de ti. Espérame». Subió las escaleras, la capa larga ondeando detrás de él como las alas de un ángel vengador. Zaira lo observó partir, sintiendo que cada paso que él daba hacia aquella biblioteca era un paso hacia un abismo que ella misma había cavado meses atrás, en aquella suite en Dubái. Fue escoltada a la habitación, pero la paz era imposible. El lujo de las sedas y el olor a incienso de sándalo ahora la asfixiaban. Despidió a las criadas y se quedó parada en el centro de la alfombra persa, las manos sobre su vientre. El bebé se movió, una patada suave, ajena al caos que su existencia provocaba. Los minutos se convirtieron en horas. La ansiedad era una criatura viva, arañándole la garganta. Zaira no aguantó. Necesitaba saber. Conocía los pasadizos de servicio de aquel palacio mejor que los propios dueños. La invisibilidad de una vida entera le había enseñado a transitar por las sombras. Descalza, se deslizó por los pasillos laterales hasta llegar a la antesala de la biblioteca. Las puertas dobles de roble macizo estaban cerradas, pero las voces dentro eran truenos contenidos. «Esto es inadmisible, Al-Silak», era la voz del anciano Rashid, el líder del consejo, temblando de indignación geriátrica. Las cláusulas del testamento de su padre son irrevocables. La pureza del linaje y la moralidad del sucesor son los pilares de las industrias Silak. «Yo soy las industrias Silak». La voz de Hadish era baja, peligrosa, un rugido de león acorralado. «Mis ganancias triplicaron lo que ustedes, viejos moribundos, lograron en décadas. Ustedes no van a dictar lo que sucede en mi cama». «No se trata de ganancias, se trata de honor», otra voz replicó. «Hemos recibido información, pruebas circunstanciales, de que su esposa ya llevaba al bastardo antes de la ceremonia. Sus cuñadas, preocupadas por la integridad de la familia, nos buscaron». Zaira sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Karina y Lourdes no solo habían chismorreado, habían formalizado la denuncia. «Si el hijo no es suyo», continuó Rashid, el tono ahora clínico y cruel, «el matrimonio es nulo por fraude. Ella será exiliada, devuelta a su familia con la marca de la vergüenza, y usted estará libre para elegir una esposa adecuada». Hubo un silencio, pesado y terrible. Zaira contuvo la respiración, el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía contra las costillas. «¿Y si el hijo es mío?», preguntó Hadish. Su voz había cambiado. Ya no había defensa, solo un desafío. El sonido de papeles siendo arrojados a la mesa resonó. «Si el hijo es suyo, entonces usted cometió fornicación con una mujer soltera antes del contrato sagrado», declaró Rashid, con el triunfo burocrático de quien da un jaque mate. «Eso activa la cláusula moral 7. Usted pierde el control mayoritario de las acciones, pierde la presidencia, pierde el derecho de veto en el consejo. Usted se convierte, efectivamente, en un figurante en su propio imperio. Todo lo que usted construyó, Hadish, todo lo que usted sacrificó, será entregado a un consejo gestor, a nosotros». Zaira apoyó la frente en la madera fría de la puerta, las lágrimas calientes mojando la tela del niqab. La trampa era perfecta. Si él negaba la paternidad, destruía la vida de ella y de su hijo. Si él asumía, destruía su propia vida y el legado por el cual había luchado con tanto fervor. Oyó el sonido de cristal rompiéndose, como si Hadish
Hubiera arrojado un vaso contra la pared. «Quédense con las empresas», dijo con la voz ronca, casi irreconocible. «Quédense con el maldito dinero. No me importa. Ella es mi esposa. El hijo es mío. Y si intentan tocarlos...» «Usted no entiende, muchacho tonto». Rashid lo interrumpió con una pena condescendiente. «Sin el poder usted no puede protegerla. ¿Cree que la sociedad va a aceptar a una mujer que sedujo al sheik como una prostituta barata en un hotel extranjero? Haremos de su vida un infierno. Sin su título para protegerla será acosada por los medios, por la vergüenza social. Usted la condenará a una vida de paria y asimismo a la irrelevancia. El amor no llena estómagos ni detiene balas, Hadij». El silencio que siguió fue el sonido de un hombre, dándose cuenta de que su fuerza bruta no podía romper aquellas cadenas. Zaira retrocedió, temblorosa. Vio la imagen con claridad cristalina. Hadij, destituido, amargado, viendo su imperio desmoronarse día tras día, el amor transformándose en resentimiento, mientras el mundo los atacaba. Él quemaría el reino por ella. Sí. Pero ¿qué quedaría de las cenizas? Solo culpa. No podía permitirlo. Lo amaba demasiado para dejarlo ser el héroe de una tragedia. Volvió a la habitación corriendo, el sonido de sus pasos amortiguados por las alfombras, pareciendo el tic-tac de una bomba. Entró en el vestidor y tomó una pequeña bolsa de viaje. Nada de joyas, nada de la ropa de seda fina que él había comprado, solo sus vestidos sencillos, los documentos que mantenía escondidos y el poco dinero que había ahorrado antes del matrimonio. La puerta de la habitación se abrió. Zaira se congeló esperando ver a Hadij, pero eran Karine y Lourdes. Entraron como si fueran las dueñas del lugar, sonrisas idénticas y crueles en sus labios pintados de rojo. «Oímos decir que la reunión no está yendo bien». Karine se burló, cruzándose de brazos. «Parece que tu príncipe está a punto de convertirse en un sapo, hermanita». «Lo lograron», dijo Zaira, con la voz firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. Se quitó el niqab, arrojándolo sobre la cama. Por primera vez en meses, encaró a sus hermanas con el rostro descubierto, los ojos hinchados de llanto, pero ardiendo con una determinación feroz. Querían destruirlo todo. Felicidades. Lourdes retrocedió un paso, sorprendida por la desnudez de aquella emoción. «Nosotras solo estamos limpiando el desorden», Lourdes replicó a la defensiva. «El sheik merece a alguien de nuestra clase, no a una...» «Cállense». Zaira siseó. Fue hasta el escritorio de Caoba. Sus manos temblaban al tomar la pluma de oro de Hadij. El papel timbrado con el escudo de la familia Al-Silak parecía burlarse de ella. Necesitaba escribir la mentira final, la mentira que lo liberaría. Si ella solo huía, él la buscaría hasta el fin del mundo. Él necesitaba odiarla. El odio era lo único lo suficientemente fuerte para hacerlo desistir. «Hadij, tenías razón sobre los contratos y los negocios. Es todo lo que importa. Pensé que podría jugar este juego. Pensé que podría asegurar un futuro para mi hijo usando tu nombre y tu culpa. Pero la presión es demasiado para mí. Lo que pasó en Dubái fue un error. Una noche que usé para atraparte». Ella sollozó, una lágrima cayendo sobre la tinta fresca borrando una palabra. La limpió rápidamente. «El consejo tiene razón. El hijo no es tuyo. Mentí en el desierto porque tenía miedo. El padre es un hombre de mi pasado, alguien sin nombre y sin fortuna. No puedo quedarme y verte perder tu imperio por una mentira. No me busques. Volví a donde pertenezco». Zaira dejó la alianza sobre el papel. El anillo, con su diamante pesado y perfecto, parecía un ancla que la arrastraba al fondo. «Sáquenme de aquí», Zaira dijo a sus hermanas dándose la vuelta. «Si quieren que él sea libre para casarse con una de ustedes o cualquier otra, ayúdenme a salir antes de que regrese de la biblioteca». Karine parpadeó, procesando la fácil victoria. «Hay un auto de servicio en la parte trasera. Va al aeropuerto a llevar cargas». Ella sonrió, una sonrisa genuinamente maligna. «El piloto puede ser sobornado para llevar una pasajera extra hasta la frontera». «Bien». Zaira tomó su bolso. Sintió un dolor agudo en el vientre.
el bebé protestando contra la traición, pero lo ignoró. Vamos. La bajada por las escaleras de servicio fue un borrón. Cada pasillo del palacio gritaba recuerdos. Aquí él la había sujetado por primera vez. Allí él se había reído de una observación sagaz de ella. En aquella ventana habían mirado la luna. Zaira se estaba amputando, pedazo por pedazo, dejando su alma atrás mientras el cuerpo seguía adelante. El aire de la noche en el patio de servicio era frío y olía a diésel. El auto negro estaba allí, el motor encendido. «Sabes que nunca podrás volver», dijo Lourdes parada en la puerta, un atisbo súbito de duda en su voz, quizás dándose cuenta de la dimensión de la crueldad que habían orquestado. Zaira se detuvo antes de entrar en el vehículo. Miró la ventana iluminada en el segundo piso, la ventana de la biblioteca donde el hombre que amaba estaba luchando por ella en ese exacto momento. «Nunca estuve aquí», susurró Zaira. Díganle que me llevé las joyas. Díganle que fui codiciosa. Háganlo creer». «Oh, lo haremos», aseguró Karine. Zaira entró en el auto. La puerta se cerró con un sonido definitivo, como el cierre de un ataúd. El vehículo arrancó, los neumáticos chillando en el asfalto, alejándose del palacio, alejándose de la luz, sumergiéndose en la oscuridad del desierto que se extendía infinitamente delante. Allá atrás, en la biblioteca, la puerta se abrió con un estruendo. Hadij salió, la corbata deshecha, el rostro lívido de furia, habiendo mandado al consejo al infierno, listo para perder cada centavo si eso significaba quedarse con ella. «Zaira», llamó, su voz resonando por los pasillos vacíos, llena de urgencia y triunfo, ansioso por decirle que había elegido que lucharían juntos, pero solo el silencio respondió. El silencio y el brillo frío de un anillo abandonado sobre una carta mentirosa. El silencio en la biblioteca no duró más que el tiempo de una respiración contenida. Hadij miró la carta arrugada en su puño, el papel de lino caro reducido a basura y luego el anillo de zafiro que brillaba sobre la mesa de caoba. El brillo de la joya parecía burlarse de él, frío e indiferente, pero fue la mentira escrita con la caligrafía temblorosa de ella lo que hizo que su sangre hirviera. No era la furia de la traición lo que lo consumía, sino la indignación de saber que ella pensaba que él sería lo suficientemente estúpido como para creer. Él conocía su cuerpo, conocía el temblor sutil de sus dedos cuando estaba nerviosa, la forma en que ella mordía su labio inferior para contener un gemido, la honestidad brutal que existía en la entrega de ellos en aquellas noches en el desierto. Aquella carta, alegando codicia e infidelidad, no era la confesión de una criminal, era el sacrificio de una mártir. Hadij tomó el teléfono interno. No marcó, solo aplastó el botón de emergencia que conectaba directamente con el jefe de su guardia personal. Bloqueé en el espacio aéreo. Su voz era un gruñido bajo, peligroso. Ninguna aeronave despega de Riad sin mi autorización personal, ni comercial ni privada. Y preparen el auto. Quiero la ubicación de la señal del celular de Karim al-Yaman, ahora. Salió de la biblioteca como una tormenta, ignorando a los consejeros que aún murmuraban en los pasillos adyacentes, preocupados por acciones y dividendos. Eran irrelevantes. Si él perdía el imperio por mantener a la mujer, que el imperio ardiera. Él construiría otro sobre las cenizas. Mientras tanto, a kilómetros de allí, el viento cortante de una pista de aterrizaje particular azotaba la tela del niqab de Zaira. El aeródromo secundario, usado para cargas y vuelos discretos, olía a queroseno y polvo. El pequeño jet ejecutivo, arreglado a toda prisa por un contacto oscuro de Lourdes, esperaba con la escalera bajada, una boca oscura lista para engullirla. «Deja el drama, Zaira», Karim gritó para ser oída sobre el zumbido de las turbinas. Sujetaba su propio chal de seda contra el viento, el rostro contorsionado por la impaciencia. «Tienes dinero en la cuenta que abrimos. Vete a Europa. Cría a ese niño bastardo lejos de aquí y déjanos limpiar el desorden que hiciste». Lourdes estaba al lado, escribiendo furiosamente en su celular, el brillo de la pantalla iluminando una sonrisa victoriosa. «Ya confirmé con el contacto en el consejo.
Tan pronto como el avión despegue, la anulación será protocolizada. La deshonra se va contigo. Nosotras seremos las víctimas, las hermanas que intentaron salvar el honor de la familia de la oveja negra. Zaira sintió un punzada en el vientre, un cólico agudo causado por el estrés. Llevó la mano a su abdomen, protegiendo al hijo que jamás conocería a su padre. Cada paso hacia la escalera del avión parecía pesar una tonelada. Estaba haciendo lo correcto. Tenía que ser lo correcto. Si se quedaba, Hadij lo perdería todo. El consejo usaría el embarazo anterior al matrimonio para destituirlo, para humillarlo. Él amaba el poder, amaba el legado de su familia. Ella no podría ser el ancla que hundiera su barco. «Vamos rápido». Karine la empujó ligeramente por la espalda. Zaira tropezó, sujetándose al pasamanos metálico y helado. Miró hacia atrás una última vez, a las luces distantes de la ciudad, imaginando en cuál de aquellas ventanas brillantes Hadij estaría ahora, probablemente odiándola. Fue entonces cuando el sonido cambió. El zumbido monótono de la turbina del jet fue engullido por un rugido mucho más grave y agresivo. El suelo vibró. Luces deslumbrantes, blancas y azules, rasgaron la oscuridad del desierto, provenientes de la entrada de la pista. No era solo un auto, era una flota. 3 SUVs blindados negros invadieron el asfalto en formación de ataque, derrapando con precisión militar para bloquear la parte delantera del avión, impidiendo cualquier movimiento. Arriba, el sonido hueco de las hélices cortaba el aire. Un helicóptero con el escudo real de los Al-Silak se cernió bajo, levantando una tormenta de arena que obligó a Karine y Lourdes a encogerse, cubriendo sus rostros perfectamente maquillados, gritando de pánico. La puerta del sub central se abrió incluso antes de que el vehículo se detuviera por completo. Hadij bajó. No llevaba el traje impecable de las reuniones, ni las vestiduras tradicionales ceremoniales. Estaba con la camisa blanca desabotonada en el cuello, las mangas remangadas, y una expresión de furia contenida que haría retroceder a ejércitos. Caminó por la pista, ignorando a los guardias armados que rodeaban el perímetro, sus ojos fijos en la figura solitaria en la escalera del avión. «¿Qué es esto?», Lourdes gritó, su voz estridente de miedo. «Teníamos un acuerdo. Ella se está yendo». Hadij ni siquiera la miró. Pasó junto a las hermanas como si fueran obstáculos invisibles, su presencia física tan abrumadora que Karine retrocedió instintivamente, tropezando con sus propios tacones. Zaira estaba congelada en medio de la escalera. Su corazón latía tan fuerte que le dolía contra las costillas. Él vino a buscarla. No para castigarla, se dio cuenta al ver sus ojos. Había fuego allí, sí, pero no el fuego de la destrucción. Era el fuego de la posesión. Subió los escalones de metal de 2 en 2 y se detuvo frente a ella. Su respiración era pesada, su pecho subiendo y bajando. Con un movimiento suave, pero firme, le sujetó la barbilla a través de la tela negra. «Mientes muy mal», dijo, con la voz ronca, audible solo para ella, a pesar del caos alrededor. «¿Codiciosa? ¿Ladrona? Ni siquiera te llevaste la ropa que te compré, Zaira». «Hadij, no entiendes». Su voz falló, embargada por el llanto. «Ellos te quitarán todo. El consejo, ellos saben lo del bebé. Si te quedas conmigo, destruirán tu legado». «Yo soy el legado», replicó, con una arrogancia que, en ese momento, sonó como la verdad absoluta. «El consejo me sirve a mí, no al revés. ¿Y qué clase de hombre sería si dejara a mi mujer y a mi hijo huir en la oscuridad de la noche para proteger mi dinero?» Bajó la mano hasta su vientre, cubriéndolo con la palma ancha y cálida. El gesto fue posesivo, definitivo. «Dime», mirándome a los ojos, que no me amas. «Dime que aquella noche en Dubái fue una mentira. Dilo, y te dejo subir a ese avión». Zaira lo miró, a la angustia cruda escondida bajo la máscara de autoridad. No podía. La armadura que ella había construido se desmoronó. «Lo hice por ti», susurró. «Te amo más que mi propia dignidad». Hadij cerró los ojos por un segundo, como si estuviera absorbiendo el impacto de aquellas palabras,
y luego la atrajo hacia sí, abrazándola con una fuerza desesperada, hundiendo su rostro en la curva de su cuello cubierto por el velo. «Nunca más», juró contra su piel, «nunca más intentes decidir mi destino por mí». Abajo, en la pista, el oficial de seguridad de Hadij estaba esposando al piloto del jet por intento de vuelo no autorizado. Karine y Lourdes observaban la escena con la boca abierta, pálidas como fantasmas. Cuando Hadij se dio la vuelta, trayendo a Zaira consigo, finalmente dirigió su mirada a sus cuñadas. El desprecio en sus ojos era tan frío que podría congelar el desierto. «Llévenlas de aquí», Hadij ordenó a sus guardias con un ademán despectivo, «y asegúrense de que todas las tarjetas de crédito, cuentas bancarias y accesos a las propiedades de la familia Al-Yaman sean revocados inmediatamente. Si quieren sobrevivir, que aprendan a trabajar. Se acabó la caridad». «No puedes hacer eso», Karine gritó mientras era arrastrada lejos de los autos de lujo hacia una patrulla de la policía local que acababa de llegar. «Somos familia». «Mi familia está aquí», dijo Hadij, apretando a Zaira contra su costado. «Ustedes son solo parásitos que acabo de extirpar». Al día siguiente, la sala del trono en el Palacio Al-Silak estaba abarrotada. El murmullo ansioso de los consejeros cesó abruptamente cuando las puertas dobles se abrieron. Hadij entró, con la postura erguida, el rostro impenetrable, pero no estaba solo. A su lado caminaba Zaira. Ella no usaba el niqab. Por primera vez ante la corte, su rostro estaba expuesto. Era de una belleza deslumbrante, clásica, pero había cansancio en sus ojos y una protuberancia innegable bajo el vestido de seda azul marino. Un murmullo escandalizado recorrió la sala. Uno de los consejeros más viejos, el mismo que había amenazado a Hadij días antes, dio un paso al frente. «Sheikh Hadij, esto es una afrenta. Traer a una mujer en estas condiciones, las fechas no coinciden con el matrimonio. La moralidad exige que un hombre reconozca su sangre». La voz de Hadij cortó el aire como un látigo, silenciando al viejo. Él condujo a Zaira hasta el estrado, no para dejarla detrás de él, sino para que se quedara a su lado. Se volvió hacia la asamblea, hacia las cámaras que transmitían a la nación, y le tomó la mano entrelazando sus dedos. «Hace meses encontré a una mujer bajo las estrellas de otro país. El destino nos unió antes de que la ley de los hombres lo hiciera». Hadij miró a Zaira, y el amor en su rostro era tan evidente que desarmaba cualquier argumento político. «La criatura que ella lleva es mi primogénito, mi heredero, concebido en amor, no en contrato. Cualquiera en esta sala que cuestione la legitimidad de mi hijo o el honor de mi esposa estará cometiendo traición contra la corona». El silencio que siguió fue absoluto. Era el silencio del poder siendo redefinido. El consejo sabía, en ese momento, que había perdido. Podían luchar contra escándalos, pero no podían luchar contra la verdad dicha con tal convicción por un hombre que controlaba la mitad de la economía de la región. Uno a uno, los consejeros bajaron la cabeza en reverencia, no por respeto a la tradición, sino por miedo y reconocimiento de la fuerza del nuevo patriarca. Meses después, la luz del sol de la tarde bañaba la oficina privada de Hadij. El sonido de papeles siendo firmados era el único ruido, hasta que un arrullo suave rompió la tranquilidad. Zaira estaba sentada en el sofá de terciopelo cerca de la ventana, acunando un pequeño bulto envuelto en tela blanca. Parecía radiante, la sombra del miedo finalmente disipada de sus rasgos. El bebé se agitó, y Hadij soltó la pluma de oro inmediatamente, olvidándose del contrato de petróleo multimillonario que estaba revisando. Cruzó la sala y se arrodilló ante ellas. El bebé, con los ojos oscuros y curiosos idénticos a los de su padre, agarró el dedo de Hadij con una fuerza sorprendente. «Tiene tu fuerza». Zaira sonrió, pasándole la mano por el cabello a su esposo. Hadij besó su frente, demorándose allí, respirando el perfume que un día había sido solo un recuerdo doloroso y ahora era su realidad diaria. «Y tiene tu valentía», Hadij murmuró, mirando a su hijo
y luego a la mujer que había puesto su mundo de cabeza. Karina y Lourdes llamaron a la ama de llaves Zoe. Pidieron dinero para el alquiler de un apartamento en la periferia. ¿Les diste?, preguntó Zaira, sin rencor en la voz, solo una calma indiferencia. No, les dije que hay vacantes en la cocina del palacio, si quieren pelar papas. Zaira rió, un sonido ligero y libre que llenó la sala. Se inclinó y besó a su esposo, un beso lento y profundo que sellaba la promesa hecha en el desierto, probada por el dolor y consagrada por la verdad. Ya no necesitaban velos ni secretos. La tormenta había pasado y lo que quedaba era indestructible. Y ahora quisiéramos agradecer a todos nuestros seguidores. Su apoyo es la chispa que enciende cada historia. Nos encanta conectar con ustedes. Para fortalecer aún más esa conexión, queremos invitarlos a participar. Si llegaron hasta aquí, comenten: Él es el Padre. Pero mientras Zaira encontró su redención después de tanto miedo y secretos, existen otras historias de mujeres que también ocultaron un embarazo, pero el desenlace fue completamente diferente. Dale me gusta si la historia de hoy te cautivó. Y haz clic en una de las historias que aparecen en pantalla ahora para descubrir cómo un secreto revelado en el momento equivocado puede cambiarlo todo. Nos vemos allí.